primera vez en este lugar y con visión sin frontera. Hay un futuro grande. ¿Cuántos creen que hay un futuro grande? Contento de estar con el hermano José Villamizar. Trabajamos en Venezuela, él fue pastor allá por varios años juntamente con su esposa. El hermano Jair Jaramillo fue pastor en Venezuela por varios años juntamente con su esposa. Y gracias a Dios por hermano José Israel Guevara, presidente de la Visión Sin Frontera, hermano Jorge Luis Lazo, secretario, Alejandro Rivas, vicepresidente, hermano Jair, tesorero. Gracias a Dios por estar con ustedes y con todos los demás pastores que están aquí en este lugar. Hermano que dio su poema, hermano que viene allá de, ¿cómo es? California. ¿Dónde viene usted? Maryland. Hermano pastor allá también. Gracias a Dios por todos los que están aquí, por todos ustedes. Tengo desde los 13 años en el Evangelio y hasta el momento todavía sigo creyendo en ese único Dios. Sigo adorando al único Dios, no hay más. Y hoy he tenido la oportunidad de compartir con los pastores y gracias a Dios por esta oportunidad. He trabajado 41 años de pastor y Dios me ha bendecido, y la Biblia dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Quizás los hombres pueden tratar de revocarlo, pero si lo dijo Dios, nadie puede cambiarlo. Nadie puede cambiarlo. Y gracias a Dios por esta idea que tienen los hermanos de trabajar, de ampliar. Ya tienen misionero en Ecuador, y ustedes como creyentes son protagonistas quizás de una poderosa iglesia que va a trabajar en todo Sudamérica, Latinoamérica, en todo y otra parte del mundo. ¿Por qué no? Cuando dice visión, muchas personas pueden decir sin frontera, piensan que puede hacer cada uno lo que quiera, pero no es así. Es donde hay tanto dogmatismo religioso y piensan que solamente una sola organización es la que va a ser salva y los demás se van para el infierno, bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, adorando a un solo Dios, y unos a otros se condenan. Unos a otros se condenan. Dice, si usted va allá, usted se va para el infierno, y son bautizados y hasta tienen odio, tienen rencor. Yo le he dicho a muchos hermanos, si el Señor viene hoy, Él va a levantar de la apostólica, de la Pentecostal Unida Hispana, de la UPC, va a levantar de Visión Sin Frontera, va a levantar de muchas organizaciones, porque Él no viene por organización, Él viene por una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Él viene por esa iglesia. Pero si yo estoy en cualquier organización y tengo odio, tengo rencor, tengo envidia, me voy a quedar. Me voy a quedar. Pero si estoy en una organización que alaba al Señor, Él viene a levantar una iglesia que lleve su nombre. Eso es todo. Es lo que viene a llevar una iglesia que lleve su nombre. Gracias a Dios por esa idea del hermano trabajar. Y esto va a tener muchos enemigos. Y toda buena obra, ¿qué pasa? Despierta envidia. Toda buena obra despierta envidia. Sí, van a decir estos son así, son los otros, son estos, y a veces son los que dicen ser nuestros hermanos. Sí, para contrarrestar, para apagar. Y esto va
atraer, pero esto no va a enfermar a la iglesia. Hace pocos días visité un pastor que está trabajando independiente en Venezuela y ellos están tratando de formar una organización y trabajar y estamos hablando a que se hable con Visión Sin Frontera. Y yo le dije, hermano, usted no hable mal de ninguna organización del nombre. No hable mal, porque si usted lo que respira es odio, usted se va para el infierno. Si lo que respira, si usted ve al otro y repite lo que el otro dice, porque para dañar, dice, ahí están todos los malos, ahí se van a reunir los malos, ahí van a estar, son los pecadores, ahí está lo que no sirve, ahí está la basura. Eso lo van a decir. Yo fui presidente por 3 ocasiones en una organización de más de 1,400 iglesias. Y yo sé cómo se manejan las cosas. Y ahí van a criticarlo, van a sacarlo, van a decirlo de todo. Pero la mejor manera es, si ellos respiran odio, usted no respire odio. No caiga en el mismo terreno. Alabe a Dios, glorifique a Dios, adora a Dios, trabaje, y de esa manera usted va a crecer, va a ver esta organización o Visión Sin Fronteras, lo va a ver crecer. Si ya tienen en Ecuador, Colombia, un futuro Venezuela, un futuro México, en otros países, todo Sudamérica, puede haber misioneros, puede crecer. Hermano, todo depende del entusiasmo, porque ustedes son los protagonistas. Aquí, el hermano presidente de la iglesia, hermano José Israel, y los que le están acompañando, y los hermanos que son miembros de esas iglesias, por quienes recogieron la ofrenda para respaldar la obra misionera. Y esto parece una utopía, esto parece algo que no se pudiera llegar a dar, pero hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos ha llamado para grandes cosas. Dios nos ha llamado no para tener una religión sectarista, sino para tener una iglesia que adore, alabe el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios le va a bendecir. Usted quizá ahorita están empezando y la gente dirá dónde va a llegar. Pero hermano, si usted respalda, si usted es protagonista de esta realidad, porque es una realidad. Ya están en Ecuador y en otros países hay contacto, hay conversaciones para tratar de llegar a algo. Hermano, esta es una realidad. Esto no es una utopía, esto es que quizás vamos, no, el Señor está con esa visión. ¿Cuánto van a orar por eso? ¿Cuánto van a trabajar por eso? Hermano, ojalá que usted le ponga entusiasmo, siéntase parte de un gran avivamiento. Siéntase parte de lo que va a hacer la iglesia en los próximos años. A veces, como dice, cuando nace un niño no sabe ni quién va a ser en la vida. Y cuando una iglesia está pequeña no se sabe ni dónde va a llegar. Pero si guarda los principios, si guarda lo que Dios ha establecido, esa iglesia llega lejos. Porque no está predicando cualquier religión. Aquí no se predican 2, decía el hermano del coro. No se predican 3. Aquí se predica uno solo. ¿Ustedes creen en un solo Dios? ¿Ustedes adoran a un solo Dios? ¿Creen que son el pueblo del nombre de Jesucristo? Hermanos, si guardan eso, Dios les va a bendecir. Gracias a Dios por esto, y vamos a mirar un tema caminando en la senda antigua. Vamos a mirar en la Escritura algo en el libro de Éxodo 35:30. Viajé antier parte del día, ayer viajé todo el día, hoy llegué a las 9 de la mañana de Miami y estamos aquí. Yo creo que ustedes también están un poquito agotados de hoy, pero yo he viajado más que ustedes.
Yo he viajado más que usted en carro, y anoche en el aeropuerto, allá no había ninguna cama, ni aire acondicionado, sí hay, y piso y silla, pero más nada. Y desde las 8 hasta las 7 de la mañana que salió el avión. Entonces vamos a tratar de dar lo mejor para Dios. Dios merece lo mejor. 35:30. Leemos en qué nombre. En nombre de Jesús. Eso no hay que dejarlo, ni porque llegue a crecer mucho la iglesia. Ah, no, Dios me dio una revelación y ahora no es el nombre de Jesús. No, eso está escrito ahí. Eso hay que seguir, porque la gente cambia, la gente cambia. Éxodo 35:30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Qué bueno es eso, ¿verdad? Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte, de arte y de invención, y de bordado azul, púrpura y carmesí y lino fino, en telar, para que hagan toda labor, inventen todo diseño. Pueden sentarse. Caminando en la senda antigua, Dios estableció el arca del pacto, y estableció sacrificios. Y en ese tiempo el arca era importante y los sacrificios eran importantes. Todos tenían que hacerlo de esa manera, y si lo hacía de otra manera no tenía validez. El pueblo de Israel tenía que hacerlo así, porque si no lo hacía no era aceptado por Dios, porque eso era lo más importante en ese tiempo, puesto que representaba la misma presencia de Dios en el arca. El pueblo de Israel no podía hacer de otra manera. El Señor le mostró a Moisés el modelo en el monte de Sinaí. Él no ha dejado a su pueblo sin una guía, sin una orientación. Y los judíos empezaron a hacerlo así. Y el mismo Señor escribió en tablas de piedra. El mismo Señor. Pero hay algo en el ser humano, en los seres humanos, que los seres humanos, cuando son impactados por Dios, mantienen esa visión, ese modelo. Pero después el pueblo de Israel se fue alejando. Pero cuando estaba en el desierto, el Señor hacía que de día hubiera una nube y que de noche una columna de fuego. Y ahí estaba la presencia de Dios. Eso representaba
que la gloria de Dios estaba en medio del pueblo. Y ellos no podían hacer nada hasta que la nube no se levantara. Tenía que ser así. Si el pueblo de Israel lo hacía de otra manera, no funcionaba. Porque Dios quiere un pueblo obediente. Y las tablas de piedra, cuando Moisés descendió, ya el pueblo estaba adorando a otro Dios. El pueblo en poco tiempo había perdido la visión. Y fueron quebradas esas tablas de piedra y se construyeron otras. Y estaban allá en el arca del testimonio, y estaba la vara de Aarón, y ahí descendía la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. Quiere decir que Dios no rechazó al pueblo a pesar de que fallaron. Porque Dios conoce al ser humano y conoce que somos débiles, pero sin embargo Él sigue tratando con nosotros. Él sigue para que el pueblo ande por esa senda antigua, para que vuelva otra vez a ser como en un principio. El pueblo de Israel se fue olvidando, se fue desorientando, hasta que llegaron a ser cautivos. Fueron llevados a Babilonia. Se dividieron las tribus. Pero el Señor le escribe: paraos en los caminos. Hay un registro histórico. Paraos en los caminos y mirad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Ese es el que hay que caminar. Todo lo que le pasó a Israel no fue en vano. Esto es para nosotros una experiencia. Es para que nosotros aprendamos del pueblo de Israel. Israel en los tiempos de Jesucristo era solamente una colonia romana, y el Señor no los llamó a ellos para hacer cola, ni ha llamado a la iglesia para que nosotros seamos cola. El Señor nos llamó para ser cabeza. El Señor llamó a Israel para ser cabeza y no cola. A cada creyente en todas las edades Dios quiere ponerlo en alto. El que falla no es Dios, el que falla es el hombre. Pero Dios sigue siendo Dios. Hay personas que dicen: yo me fui de la iglesia porque fulano faltó, porque el otro faltó, porque tienen la mirada en los hombres. Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor. A pesar de todo lo que se hizo en la antigüedad, todo ese sistema de la antigüedad al pueblo de Israel, todo ese sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios, el arca del pacto, el santuario, todo eso, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, todo se fue abajo. Eso tenía que ser así. El endurecimiento en parte a la nación de Israel es para enriquecer a los gentiles. Es para darnos la oportunidad a nosotros. Cuando Jesucristo lo crucificaron, es el día el velo del templo se rasgó. Esto estaba indicando algo nuevo.
Y no fueron los seres humanos, porque era muy grueso para que alguien lo pudiera rasgar, y menos de arriba hacia abajo. Esto había un propósito de Dios. Porque antes era solamente el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se volvió sectarista y condenaba a los demás. Pero ese día que Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué era lo que estaba diciendo con eso? Que el Señor estaba abriendo un nuevo camino. El Señor abrió un nuevo camino. Y ahora no solamente eran los judíos. Ahora se abrió un camino, y ahora podía entrar el pueblo gentil. Y esto no lo abrió el ser humano. Esto no lo abrió una secta. Los hombres quieren adueñarse de las almas. Quieren ponerle precio a las almas. Esa alma es mía. Esa es mía. Pero no es así. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, en ese momento el Señor estaba derribando la pared en medio. El Señor estaba derribando la pared en medio, y de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, ha hecho un solo pueblo. Ahí nace la iglesia. Aplauda a Jesús. Ahí nace la iglesia. En ese momento empieza la iglesia. Ya el Señor derribó esa pared. No hay parto ni medo, griego, bárbaro ni escita. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Nota usted cómo hizo Dios eso? Ese es el modelo bíblico. Eso es como Él quería. Eso lo hizo el mismo que dio la ley. El mismo que dio la ley, ahora dio la gracia. Y ahora dice: por gracia soy salvo. ¿Cuántos son salvos por gracia? Aquí hay un pueblo salvo por gracia. Ahora somos salvos por gracia, no por la ley. Hoy en día muchos quieren vivir bajo la ley y estar bajo la esclavitud, bajo las normas humanas. Pero el Señor nos llamó a ser salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Eso es la gracia, es el regalo de Dios. Y ahora, cuando se rasgó ese velo, dejó a descubierto la roca. Dejó a descubierta la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie puede contra la iglesia, porque es el Señor. Eso no es propiedad de ningún ser humano. Él la compró a precio de sangre. Su sangre la derramó en la cruz del Calvario, y esa sangre rompió ese velo. Y ahora estamos nosotros aquí alabándole a Dios. Según la ley no teníamos oportunidad, pero ahora en la gracia podemos alabarle, podemos honrarle, podemos darle gloria, podemos darle alabanza. Alabe al Señor. Aleluya. Según la ley no podíamos nosotros hacer nada. Nada. Pero hoy en la gracia sí podemos. Somos el pueblo de Dios. Y sobre los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Antes nosotros no teníamos oportunidad, pero hoy la tenemos. ¿Cómo caminó la iglesia? ¿Cómo nació la iglesia? Y el Señor dice: sobre esta roca, sobre esta revelación.
Y era la misma roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí donde más tarde construyeron el templo de Salomón. Y ahí donde Jesucristo murió. Ahí donde el velo se rasgó. Ahí es donde el Señor rompe toda estructura religiosa. El Señor rompe todo dogma religioso. Los judíos condenaban a los otros, pero ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora todos podemos adorarle. Ahora todos podemos adorarle. Y el apóstol decía, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores. Desechada por los edificadores. Porque en vez de poner a Jesús, se ponen ellos. Mi iglesia. Se ponen ellos como dueños de la iglesia. Pero nosotros como pastores no somos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Usted fue comprado a precio de sangre. Por eso debe ser libre para adorar al Señor, darle la gloria a Dios. Esta revelación no se la dio el pastor, se la dio el Señor. Porque la mayoría que estamos aquí nacimos en otras religiones, pero Dios nos ha revelado eso a cada uno de nosotros. Y hoy podemos adorarle a Él, al quien nos compró, a quien nos redimió, a quien derramó su sangre. Hoy podemos adorarle. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Desechada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. En ese tiempo, en la antigüedad, Dios preparó obreros para ese trabajo. ¿Será que Dios no va a preparar en este tiempo obreros? ¿No va a preparar obreros en Visión Sin Fronteras? ¿No va a preparar hombres y mujeres para que salgan al ministerio? Él las preparó. En ese tiempo Él preparó. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Así llenó del Espíritu de Dios a los apóstoles. Sopló sobre ellos. Igual que cuando Adán, ahora también sopla sobre los apóstoles. Y les dijo una palabra: recibid mi espíritu. No el espíritu ortodoxo de una religión, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue que Él sopló sobre ellos. Y ahí es cuando tenemos que mirar esa senda. ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia? Y el Señor sopló sobre 12 apóstoles. Uno no estaba porque ya era Judas. Hoy en día quieren poner más apóstoles. Hoy en día hay apóstoles por cantidad. Ya cuando llega a tener una iglesia de 500 miembros, se cree apóstol. Hermano, y nada más hay 12 cimientos. Nada más hay 24 ancianos. 12 apóstoles, 12 tribus, nada más. Ahí no va a aparecer. Todo lo que se levantan en este tiempo no está registrado en la Biblia. Hermano, la iglesia del Señor tiene que ser edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa iglesia tiene que ser edificada. Hoy en día, porque ya tiene título de doctor en teología.
o porque ya tiene una congregación grande y Dios lo utiliza en los mensajes, ya quiere nombrarse apóstol, ya quiere nombrarse profeta. Pero hermano, la palabra de Dios está escrita, está firme. Ella no la podemos cambiar. Tenemos que mirar el fundamento, cómo empezó la iglesia. Y para que esta iglesia crezca, tenemos que quedarnos en ese fundamento, en adorarle en espíritu y en verdad. Él le va a dar espíritu. Él le va a poner espíritu. Israel, por ese modelo, y dice, y lo ha llenado del espíritu de Dios. ¿Quién lo llenó? Hoy en día parece que los ministerios lo dan los hombres. Yo te nombro, yo te nombro, yo te nombro, yo te nombro, y hacen como un rito, y vamos a nombrar hoy tantos, vamos a poner hoy tantos. Pero no, el Señor llenó de su espíritu. Él mismo es el que va a llenarlo. Él mismo es el que lo va a poner. No hay otro, es el Señor. Es el Señor el que va a poner, el que va a llenar en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. De igual manera como hizo con los apóstoles, fueron 3 años de ministerio, enseñándolo al pie del Señor, viendo los milagros, viendo cómo el Señor resucitaba, las enseñanzas, cómo se enfrentó a los religiosos de ese tiempo. Esos apóstoles estaban preparados, ellos estaban preparados, estuvieron al lado del maestro, recibieron enseñanza. ¿Y será que el Señor no sigue? Hoy sigue todavía preparando esos obreros, porque la iglesia todavía está aquí. La iglesia no ha sido levantada, y mientras no haya sido levantada, Él seguirá preparando, llenando con su espíritu. Él sigue llenándolo. Y yo creo que el Señor va a llenar hombres y mujeres con visión de trabajar, de servir, de adorar al Señor, con talento de cantar, con talento de tocar, de engrandecer el nombre de Jesús. Pero esto lo hizo Dios, esto lo hace Dios. Hay personas que ya, porque cantan muy bonito, ya hasta pacto con el Papa hacen. Y hay otros que llegan y cantan y ya no les interesa. Son libres en todo. Acusaciones por las redes, por todos los lugares hay. Y hermano, ellos son libres. Y como cantan y tienen dinero y tienen fama. Pero hermano, el que es del Señor adora a un solo Dios, adora a ese creador. No está adorando Trinidad, no está adorando dualidad, está adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese cantante, ese músico, ese predicador, ese evangelista lo hace para la gloria de Dios. De esa manera Él edifica la iglesia sobre la roca. Sobre la roca la va a edificar para proyectar diseños. El Señor utiliza a sus ministros para proyectar diseños, diseños de trabajo, diseños cómo dirigir la iglesia, cómo organizar la iglesia. Él es el que va a dotar, no es el hombre. Hoy en día los hombres son los que ponen el diseño, pero en ese tiempo lo hacía Dios, y Dios le daba el diseño a ellos. Dios le daba el diseño a ellos y obra ingeniosa para hacer cosas ingeniosas. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar.
Dios pone en el corazón. Y cuando Dios pone en el corazón, usted no puede decir que no. Usted lo va a hacer no para los hombres, sino para Dios. Usted no va a esperar recompensa de hombres, sino de Dios. Usted va a colaborar en la iglesia, en la obra misionera, y usted sabe que Dios los puso en su corazón. Y usted va a decir: voy a orar por los misioneros. Vamos a ver dentro de 10, 15 años dónde va llegando esta iglesia, dónde va a crecer, cuántos misioneros tiene. Pero eso es porque Dios lo pone en el corazón, en cada hermano,